del 22 al 37. Mateo 12, versos 22 al 37. El título es El pecado imperdonable, un tema muy importante conocer. Y dice así del versos 22 al 37 de la Biblia de las Américas. Voy a leer de esta Biblia. Dice: entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Pone el verso 25. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso los demonios por Beelzebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no lo ata y entonces saqueará su casa? El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. O haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Señor, queremos pedirte ayuda para entender este texto y que nos ilumines para ser sabios en responder con obediencia y en saber cómo aplicar lo que encontramos aquí, Padre Santo. Ayúdame a mí a estar sometido bajo la autoridad de tu palabra, a hacerme a un lado, Señor, para que sea tu palabra la que esté en el centro, Dios Santo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Aquí el Señor, después de que el Padre da testimonio del Hijo, Mateo usa ese testimonio usando una profecía del libro de Isaías, en el capítulo 42, lo vimos la semana pasada. Está la pausa entre un milagro que el Señor hace, los fariseos queriéndolo matar, da ese testimonio. Otro milagro que el Señor hace, dice que le traen un endemoniado ciego y mudo y lo sana. Y ahí Mateo narra esta porción de lo que sucedió en la vida del Señor Jesucristo. Y pensando en lo que sucede aquí, en cómo relacionarlo a lo que vivimos hoy en día, hay mentiras que se proclaman una y otra vez. Hay mentiras que se hacen públicas, hay puntos de opinión que se consideran como si fueran verdad y son mentiras. Por ejemplo, una mentira conocida por todos, yo creo, es cuando el concepto de castigar corporalmente a los hijos se proclamó como que era erróneo y muchos tomaron esa mentira. Eso surgió años atrás y dejaron de hacer lo que la Biblia dice que es correcto hacerlo con amor, pero es necesario la corrección corporal de los hijos. Hace poco en las noticias descubrieron algunos periodistas hispanos poniéndose de acuerdo con un grupo de personas para grabar lo que aparentemente era una protesta violenta contra un candidato presidencial. Y así ponen mentiras que le dan a las multitudes y la gente corre con esas mentiras. Y su conclusión es, si la televisión lo dice, tiene que ser verdad, pero están siguiendo una mentira. También tenemos la mentira de la autoestima,
que se empezó a propagar en el siglo pasado de una manera bastante fuerte. Tanto que esa mentira, la palabra se adoptó en el lenguaje de la mayoría de las personas y se ha considerado como que es algo verdadero, se ha aplicado a lo cotidiano, a lo diario. La mentira de que los animales piensan y tienen razonamiento es tan popular que muchos piensan que los animales tienen alma, hasta ese punto. Una de las mentiras más populares, por ejemplo, es la evolución. Y se ha dicho tantas veces la mentira de la evolución. Usted va a un museo y lo primero que escucha, millones y billones de años, y todo lo que escucha es eso. Es una mentira que se le da y se le da y se le da, y la gente empieza a creer que es verdad. En las películas, en todo lo que tiene que ver con la creación, el mundo busca esas mentiras. Hay teólogos, al punto que hay teólogos tratando de hacer match la mentira de la evolución con la verdad de la Biblia. Igual, conceptos psicológicos que se tratan de poner a la par con la verdad de la palabra cuando son incompatibles completamente, pero es que son mentiras que se han dicho tanto, son mentiras que se han proclamado, se han publicado, se han escrito, se dicen todo el tiempo, que se toman entonces como si fueran verdad. Y el resultado es que se empieza a rechazar abiertamente lo que es la verdad y se empieza a tomar lo que es la mentira y adoptarlo como si eso fuera la verdad. Entonces, a lo que es bueno se le llama malo y a lo que es malo se le llama bueno, y la Biblia advierte de eso en los últimos tiempos. Pero aquí vemos en la historia que nos deja ver Mateo que desde entonces está esta situación y ahora obviamente nosotros la experimentamos a muchos niveles. Entonces, los fariseos aquí en esta porción, ellos han dispuesto en su corazón una mentira que han dicho una y otra y otra y otra vez. La mentira que ellos han dicho constantemente es que Jesucristo no es el Mesías. Es decir, ellos establecieron una mentira acerca del Mesías, una descripción del Mesías, una expectativa acerca del Mesías que no era verdad. Establecieron una mentira fuera de las profecías, fuera de lo que la ley les estaba mostrando. Pusieron su propia idea, que cuando el hombre pone su propia idea es una mentira. Sea todo hombre mentiroso y Dios verdadero, dice la palabra. Entonces, en base a esa mentira, ellos ven al Señor Jesucristo y empiezan a actuar en base a esa mentira. Jesucristo es bueno, pero vamos a ver aquí que ellos lo llaman malo. La mentira que ellos creen es mala, pero vamos a ver que ellos la llaman buena y aún la defienden, si es posible, hasta la muerte. Entonces vamos a ver primero la evidencia que habla por sí sola acerca de quién es el Señor Jesucristo. Y eso está en el verso 22 y 23. Dice, entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó. De manera que el mudo hablaba y veía. No dice cómo lo sanó, no dice quién lo trajo. Obviamente si era ciego tenían que ayudarle. Y el resultado en el verso 23 que todas las multitudes estaban asombradas, anonadadas, estaban sorprendidos de lo que estaban viendo. Inmediatamente, miren lo que sale del corazón de esta multitud, decían, ¿acaso no es este el hijo de David? A ellos les han dicho una mentira todo el tiempo, que no. Pero cuando ven la evidencia, reaccionan por arriba de esa mentira y dicen, ¿no es este el hijo de David? ¿No estaremos enfrente del hijo de Dios? El hijo de David se refiere al Mesías. Y todo Israel espera al Mesías. Entonces la conclusión de ellos es correcta, pero no la pueden afirmar enfáticamente y decir, este es el hijo de Dios, este es el hijo de David, este es el hijo del hombre, este es el Mesías. Sino que lo hacen en forma de, ¿no es este el hijo de David? Como que hay cierta precaución, pero su conclusión es correcta. La evidencia habla por sí mismo. Ellos estaban listos para creer. Y tal vez tomarían una enseñanza un poquito más para estar convencidos de que Jesús era el Mesías. Lo que ellos están viendo apunta a una sola dirección. Y esa dirección es que Jesús es el Mesías. Un ser humano no podía hacer lo que Jesucristo está haciendo aquí. Restaurarle la vista a un ciego, darle el oído a que es sordo, liberarlo de un demonio. La conclusión es, tiene que ser el Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué la conclusión tiene que ser que es el Mesías? Porque es un acto de misericordia. Este hombre está sufriendo. Este hombre está atado por ese demonio.
Y Jesucristo lo libera. Eso es un acto de misericordia, es un acto de bondad, de amor, de compasión. Es un acto bueno. Lo bueno viene de Dios. Entonces, Jesús tiene que ser el Mesías. Pero miremos el verso 24. Cómo el pecado enceguece. Y el pecado siempre se basa en una mentira. Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Acuérdese la multitud. ¿Estaremos frente al Mesías? ¿Será este el hijo de David? Como que no se atreven del todo a hacer la afirmación, como que hay cierto temor en ellos. Cuando vemos la afirmación de los fariseos, ellos no están dudando en ninguna de las palabras que están diciendo aquí. Ellos están afirmando. Ellos están diciendo: este es por Belcebú que está echando fuera a los demonios, y aún describen quién es Belcebú, el príncipe de los demonios. Es obvio lo que están viendo. Saben que Jesús no puede estar haciendo esto humanamente. Entienden que tiene que haber un poder sobrenatural que está operando en él. Y saben que la única conclusión tiene que ser algo sobrenatural. ¿Es algo bueno lo que ven? Sí. Pero ni siquiera lo piensan para acusar al Señor Jesucristo en lo que dicen. Han tenido tanto esta mentira en su mente. Lo han dicho tantas veces. Se han parado en oposición tan continua que de manera natural simplemente dicen: este, y miren la palabra que usan, este. Y cuando uno mira en griego, la traducción es como este tipo, this guy, como cierto menosprecio, refiriéndose al Señor. Este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. No pueden negar la evidencia. El hombre ve y el hombre oye. El hombre está libre. Todos saben que hay una evidencia frente de ellos. La multitud lo vio. Pero la mentira que ellos tienen establecida en su mente y en su corazón gobierna todo su ser a este punto. Los gobierna completamente. Así que la respuesta es en oposición directa a la evidencia. Tuercen completamente lo que han visto con la intención no solo de rechazar a Jesús, pero de acusarlo con la peor acusación que se puede decir contra el Hijo de Dios. No hay nada peor que lo que está sucediendo aquí, contra el Hijo de Dios. Y dicen que lo está haciendo porque Satanás es el que opera en él. Están diciendo que él es un hijo del diablo. En realidad eso es lo que están diciendo. Reconocen que no es humano, pero le dan el atributo a Satanás, a lo espiritual que está sucediendo en el corazón del Señor Jesucristo. El libro de Romanos dice en el capítulo 1, verso 18, que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra los hombres, quienes oprimen la verdad. No dice que no saben la verdad. Vamos allí, miremoslo para que vean la relación que tiene con lo que estamos estudiando aquí en el libro de Mateo, que eso es lo que están haciendo los fariseos. Romanos 1, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué es lo que el hombre hace de acuerdo a lo que Dios describe aquí? Impiedad e injusticia. ¿Qué es lo que Dios hace? Piedad y justicia. ¿Sí ven la diferencia? Cuando hablamos de Dios o cuando hablamos del hombre, la diferencia es marcada. Esto es lo que el hombre hace contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Cuando está diciendo que restringen la verdad, es lo que estamos viendo en Mateo 12. Es decir, ellos saben. Ellos tienen la evidencia enfrente de ellos. Es obvio, pero la restringen, la aplastan. Es como la mentira de la evolución. Si usted lee un poquito de ciencia, usted se da cuenta que las estrellas azules son las más intensas. Y que una estrella azul solo puede durar 1.000.000 de años. Y son las más viejas de todas. Entonces, ¿por qué la evolución dice que el mundo tiene billones de años? Ellos conocen esa evidencia y no dicen nada. Se sabe que Pluto, el planeta que le dijeron que ya no es planeta, que es un planeta enano, el año pasado un satélite pasó tomando fotos de Pluto. ¿Y sabe lo que muestra las fotos de Pluto? Que en Pluto ha habido reacciones de calor para producir las formas que tiene Pluto. No es algo redondo, seco, tiene formas de valles, tiene montañas. Las fotos muestran eso, de ese lado de Pluto. La evidencia está allí. Y qué sorprendente que casi nadie sabe de esas fotos. ¿Por qué?
Porque esa evidencia contradice toda la mentira de la evolución. Pero tienen la evidencia y la toman y la apachurran, la aplastan, la pisan, la esconden y dicen, no es así. Porque su mentira tiene que prevalecer. ¿Por qué? Por la injusticia, por la impiedad que hay en el corazón del hombre. El hombre así es un enemigo de Dios. El hombre sin la misericordia de Dios es un enemigo de Dios. Sin la compasión de Dios, sin ser transformado por el Señor, es un enemigo de Dios. Aunque no diga estas palabras específicamente. Pero seguro que es gobernado por otras mentiras. Así que Jesús responde a eso. Regresemos allí a Mateo 12. Jesús responde, Jesús denuncia, confronta y maldice a estos incrédulos. Esta es una parte dura en la Escritura. Es una parte severa donde llegamos aquí, lo que está sucediendo aquí. Y vamos a desarrollarlo por qué Jesús dice lo que está diciendo. Versos 25 hasta el 27 dice, y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Jesucristo, vamos a esperar para el 27. Jesucristo está respondiendo lo que ellos dicen y les está mostrando lo ridículo y lo tonto de su acusación. Porque ellos están diciendo que Jesucristo echa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios. Y Jesucristo dice, ¿cómo? El reino está dividido, no tiene sentido lo que ustedes están diciendo. Si su propio rey va a atacar a su propia gente, va a destruir su propio reino. Eso no está sucediendo aquí, no puede ser. No se va a mantener en pie el reino de Satanás, si así fuera. Y si Satanás, mire el verso 26, si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Es tonto lo que están diciendo, pero el recurso de ellos tiene que ser acusar a Jesús, porque hay una multitud que se está inclinando a creer en Jesús. Entonces hay una oposición a la verdad, para ellos mantener su posición. Y sigue hablando el Señor Jesucristo en el verso 27, y aquí expone la hipocresía de los fariseos. Mire lo que les dice, y si yo expulso, está como tomando el lado, ok, digamos, como ustedes dicen, si yo expulso a los demonios por Belcebú, como ustedes están diciendo, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Esa palabra hijos, investigando un poquito aquí, no se refiere a los hijos biológicos de estos fariseos, se refiere a los discípulos de estos fariseos. No sé si ha leído en el libro de los Hechos una porción donde Pablo está... hay un endemoniado que dice, sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son, y aruña y maltrata a los que quieren sacarles del demonio. Los judíos o fariseos, ellos tenían esa enseñanza de echar fuera demonios, y ellos proclamaban que al echar fuera demonios es un acto de bondad, por tanto el que opera en ellos es Dios. Entonces Jesucristo les dice, ok, ustedes dicen que sus discípulos echan demonios, ¿por quién lo están echando si yo lo estoy echando fuera por Belcebú? Le está mostrando la hipocresía de ellos. Ellos están exponiendo algo mismo que ellos hacen y están diciendo entonces que sus hijos o sus discípulos son hijos del demonio al hacer lo mismo que Jesús está haciendo. Es lo mismo que Jesús está haciendo, según ellos. Yo no sé cuál es la evidencia de que esto sea verdad o no, pero historiadores como Josefo hablan de esto y dice que él presenció algunos exorcismos. Entonces, Jesucristo expone la manipulación, la hipocresía que ellos hacen para acusar al Señor Jesucristo. Yo leo este texto y pienso, los noticieros de televisión, viene a mi mente, digo, wow. Y la mayoría de la gente se alimenta de eso hoy en día. Y después se pregunta por qué tienen tantos problemas en la vida los creyentes, por lo menos. Si tratan de seguir la verdad, pero están en realidad llenos de mentira. Pero el punto es que la verdad es manipulada, es retorcida, es arreglada para la conveniencia de ellos, para acusar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo los confronta, expone su hipocresía, les muestra lo ridículo de su acusación. Miren el verso 28. Jesús expone la verdad, pero si yo expulso, ahora dice, pero si yo expulso, está la verdad, los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios
ha llegado a vosotros. Entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Quiero que miremos unas referencias con este texto. En Lucas 11:20, que nos va a llevar al Antiguo Testamento. Está narrando algo muy parecido a Lucas aquí. Acuérdese, el Señor Jesucristo, si estoy echando a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, entonces el reino de los cielos está aquí, o el reino de Dios está aquí. Verso 20 en Lucas 11 dice, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahora quiero que miremos Éxodo 8:19. Acuérdate lo que Jesús está diciendo, si echo de los demonios por el Espíritu de Dios, el reino de los cielos está aquí, o el reino de Dios está aquí. En Lucas dice, si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios está aquí. Éxodo 8:19, aquí están hablando los magos, los que hacían sus cosas raras ahí con el faraón. Y dice, entonces los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Y en Lucas dice, si por el dedo de Dios, en Mateo dice, si por el Espíritu de Dios, está hablando de lo mismo. Si entonces eso se está cumpliendo, el reino de los cielos está aquí. Mire Éxodo 7, verso 5. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. O sea, cuando dice mi mano, mi dedo, está hablando del poder de Dios manifestado en estas obras, y Jesucristo está diciendo en Mateo 12 es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, manifestando ese poder, moviendo la mano de Dios para manifestar ese poder. Entonces el reino de Dios está aquí. El reino de Dios está aquí. Ellos tienen toda esa evidencia, ellos entienden, cuando Jesucristo dice eso en Lucas, como Lucas lo describe, ellos entienden a qué se está refiriendo el Señor cuando habla así, los conecta inmediatamente con el libro de los de Éxodo, presentándose él como el Rey, como el Mesías que está entre ellos. Emmanuel, Dios con nosotros, está siendo manifestado en medio de ellos. La prueba de la presencia de Dios está en su propia cara. La única conclusión, Jesucristo les está diciendo aquí, la única conclusión lógica y verdadera a la que se puede llegar ante la evidencia que están viendo aquí es esta, que el reino de Dios está aquí, porque el Mesías está aquí, porque el Rey de Israel está aquí. Pero ellos deciden no creer, porque la mentira que han proclamado por tanto tiempo está gobernando ahora sus vidas. Miren verso 29. Y regresa el Señor a explicar la acusación de ellos. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces sacaré a su casa, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Aquí hay dos cosas. El Señor está usando la ilustración de un ladrón que entra a una casa, y el hombre fuerte es el dueño de la casa, los bienes es lo que valora en su casa, y obviamente el hombre fuerte lo que más va a cuidar es su casa. Entonces dice, ¿cómo el ladrón va a entrar y va a robarle si primero no lo ata? No va a poder sacar lo que tiene allí. Pero también se está refiriendo, en el mismo sentido que está hablando, a Satanás. Y lo que el Señor está implicando aquí es, si Satanás no es atado, ¿cómo le pueden quitar sus bienes? ¿Cuáles son los bienes de Satanás? Las personas que él tiene atadas con el pecado, endemoniados, enfermos, todo esto que está pasando aquí. Entonces Jesucristo está... Si prestamos atención a lo que hemos estudiado antes, cuando Jesucristo dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, Jesucristo de una manera violenta, de una manera agresiva, de una manera determinante, está demostrando su poder sobre Satanás. Satanás se ve como que está atado completamente ante el poder del Señor Jesucristo. No puede hacer nada para detener lo que Jesucristo está haciendo, y por eso Jesucristo está mostrando ese amor, esa bondad, esa compasión al sanar a los enfermos, al libertar a los endemoniados. Eso es lo que Jesucristo está implicando en este texto aquí. Jesucristo les está, de esa acusación que ellos hacen, les está mostrando toda la verdad, se las presenta todo el panorama completo. Se lo está presentando aquí. Y dice algo bien interesante en el verso 29. El que no está conmigo está contra mí,
y el que no recoge conmigo, desparrama. Lo que Jesús está implicando aquí es, hay una multitud que vio el milagro, están diciendo, ¿es este el Hijo de Dios? Están listos para creer. Y hay otro grupo, los fariseos, dicen, este lo hace es por el príncipe de los demonios. Entonces, los fariseos ya tomaron su posición. Ellos no dudaron lo que decían. Ellos ya lo tenían definido en su corazón. Ellos no se van a echar para atrás. Pero hay una multitud que está allí. Jesucristo está diciendo, el que no recoge conmigo, desparrama. No puedes estar en la mitad. No hay un término neutro. Cuando se trata del Señor Jesucristo, no puedes quedarte en término neutro. Si te quedas en término neutro, entonces eres del diablo. Lo que Jesús le está diciendo, el que no está conmigo está contra mí. El que no afirma que está conmigo es un enemigo mío. No puede estar una persona en término neutro. Tiene que tomar una decisión. ¿Quién es este Jesús? ¿Qué es lo que esta evidencia apunta acerca de quién es este Jesús? ¿Es el Hijo de Dios o es un loco por ahí que está haciendo cosas raras? Tienes que tomar una posición, no puedes quedarte en el medio. Quedarte en el medio es negar al Señor Jesucristo. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo, entonces desparrama. Un dicho muy común que oímos a veces es, el que calla, otorga, y me refiero si algo está sucediendo mal, si hay una injusticia, y el que sabe que hay una injusticia puede hacer algo, se queda callado, es tan injusto porque es un cómplice del que lo está haciendo. Es más, cuando alguien va a parar a la cárcel, el cómplice que no quiso hacer nada para detenerlo o no dijo, es tratado como si hubiera cometido el crimen también. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo, así es, espiritualmente hablando. Nadie puede estar neutral frente al Mesías. Es necesario tomar una decisión. Es necesario creer que Jesús es el Señor y Rey. Es necesario entregar la vida al dominio del señorío del Señor Jesucristo. No hay otra opción. Si no lo hace, simplemente usted se está identificando como un enemigo de Cristo, como un enemigo de Dios. Hay gente con las que uno habla acerca de la palabra y toman una posición y son definitivos. Y apuntan, es cerrado, está mal, y apuntan, esto está mal y esto no es inspirado, y apuntan. Yo simplemente tomo la posición que el Señor toma aquí y le digo, oh, ya entiendo, tú eres un enemigo de Dios. Tú tienes tu posición bien clara, tú eres un enemigo de Dios. Hasta que no te arrepientas de allí, la ira de Dios está contra ti, eres un enemigo del Señor y Dios te está apuntando ahorita mismo. Su gracia no es para ti, su misericordia no es para ti, su bondad no es para ti, su amor no es para ti. La ira de Dios es para ti porque eres un enemigo de Dios. Entonces hay que tomar una posición. Cuando escuchamos los mensajes, usted toma una posición. Usted no puede dar una opinión acerca de lo que usted está escuchando. Cuando usted conoce la verdad acerca del Señor Jesucristo, acerca de lo que los textos de la Biblia dicen, cuando son imperativos, cuando son enseñanzas claras, usted tiene que tomar una posición. Y su posición no puede ser dar una opinión acerca de lo que se dijo allí, sino decir o lo hago o no lo hago, o estoy con el Señor o estoy contra el Señor. Es una demanda que el Señor está poniendo aquí. Y la aplicación para el creyente, yo la veo desde ese sentido. La aplicación para el incrédulo que tiene la evidencia frente de él, tienes que creer. Si no crees, eres un enemigo de Dios y tienes que aceptarlo y entonces moverte por ese lado. Y no hay nada bueno por ese lado. La audiencia que vio el milagro tiene que tomar una decisión. O aprueban lo malo y se hacen del lado de la maldad, o aprueban lo bueno denunciando lo malo y haciéndose del lado de la verdad al creer en Jesús. Y seguimos, verso 31, allí Jesús condena la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Voy a hacer una pausa aquí porque esta parte es un poquito delicada. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. No quiere decir que una persona con plena libertad ande hablando como un blasfemo, como un mentiroso, como un pecador y pensando, al cabo Dios me va a perdonar. Obviamente, ahí es necesario el arrepentimiento y es necesario confiar en el Señor Jesucristo para el perdón. Así que no es así ligeramente como el Señor lo pone. No quiero que se tome por ese lado. Todo pecado y blasfemia será perdonado. O sea, hay espacio para arrepentirse a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Hay personas que a veces piensan que han blasfemado contra el Espíritu y que cómo Dios les va a perdonar. Mire, déjeme le digo algo. Una persona que ha blasfemado contra el Espíritu Santo jamás, ni por un milímetro, se preocupa
de si puede ser perdonado o no. No le importa. Así que si usted le preocupa de eso, usted no lo ha hecho. Y ahorita vamos a mirar por qué. La blasfemia contra el Espíritu no será perdonada, y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. O haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el fruto y malo su fruto. Porque por el fruto se conoce el árbol. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Lo que está diciendo el Señor aquí tiene que ver con la introducción, llamar lo bueno malo y lo malo bueno. Y le está diciendo, ustedes están llamando lo que es malo como bueno y lo bueno como malo, pero en realidad esto es lo que ustedes son, una camada de víboras, son una peste. Y no que hayan hablado inadvertidamente, no que de repente pues se les salió, no, ellos sabían lo que estaban diciendo. Ellos eran testigos de la evidencia de que Jesús es el Mesías. Y aún así, eligieron cómo acusar al Señor Jesucristo de una manera donde están acusando directamente la evidencia de lo que se está manifestando. ¿De qué se está manifestando en el Señor Jesucristo? Porque el Señor Jesucristo dice, el que blasfeme contra Jesús puede ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu no va a ser perdonado. ¿Cuál es la diferencia? Había gente que rechazaba a Jesús como persona, pero ellos al ver este milagro, ellos saben que hay algo espiritual aquí, que algo más que humano. O es Dios o es el diablo. Y ellos están llamando a Dios, en Cristo Jesús, Dios el Espíritu. Están diciendo, es el diablo. Ellos blasfemaron no contra Jesús, sino contra el Espíritu Santo, porque ellos pudieron ver toda la evidencia, conocían la verdad, vieron más allá del mero milagro, vieron la realidad espiritual y tomaron una posición contra el Espíritu Santo. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo. Para que alguien blasfeme del Espíritu Santo, esa persona tiene que tener cierto nivel de conocimiento, de entendimiento y de evidencias para blasfemar contra el Espíritu Santo. Y eso es lo que ellos están haciendo. Una persona tontamente no va a blasfemar contra el Espíritu porque no entiende lo espiritual. Ellos entienden lo espiritual. Por eso el Señor Jesucristo los está tratando así. Les dice, no hay perdón. No hay perdón. Miren. El contexto de esto hay que tener mucho cuidado. Es Jesús. Voy a regresarme un poquito en el verso 25 para mirar el contexto bien cómo está. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo ve los pensamientos de ellos. Usted y yo no podemos ver los pensamientos de una persona. Usted y yo no podemos ver una persona hasta la raíz de donde es esa persona. Ni siquiera nos entendemos a nosotros mismos. Este contexto es Jesús y los fariseos. Yo no veo cómo puedo traerlo aquí. Es Jesús y los fariseos. Cuidado con esto. Jesús puede ver esto. Él puede decir esto. Él puede afirmar esto. Nosotros no. El contexto en que esto está sucediendo es así. Nosotros podemos poner conjeturas y cosas, pero esto es de Jesús, ¿sí? Ellos no estaban equivocados en lo que estaban diciendo, a su parecer, ¿ok? Ellos estaban seguros, sabían muy bien lo que estaban diciendo. Este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Dan en detalle y aún explican claramente qué es lo que quieren decir. Ellos saben lo que están diciendo. Ellos no están lanzando una palabra tontamente, ellos saben. Por eso su pecado es imperdonable. Al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Y si usted se fija, cuando sigamos estudiando el libro de Mateo, cuando Jesús habla con los fariseos, jamás les presenta el Evangelio, ni una sola vez. Aquí cambió todo. Ya no hay Evangelio para ellos, no hay. Y usted dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo Jesús no? ¿Cómo? Es que para ellos ya no hay regreso. Y ellos llegaron al punto donde para ellos no hay salvación. Ellos están en la misma posición, en este punto, con lo que ellos le dijeron al Espíritu Santo, están en la misma posición que están los demonios. Para los demonios no hay evangelio, para los demonios no hay salvación, para ellos no hay esperanza, ya está definido. Para estos fariseos ya está definido. Ellos decretaron su propio futuro aquí, al tomar esa posición. Y va a ver que no hay evangelio para ellos, porque
Antes de esto, si usted se fija, no hay parábolas. ¿Hemos estudiado alguna parábola hasta ahora? Creo que no. Creo que no hemos estudiado ni una sola. Pero a partir de aquí, cuando empezamos a avanzar, empezamos a estudiar parábolas. ¿Por qué? Porque Jesús ya no les da el mensaje directamente a ellos. Se los da escondido en parábolas. Para que oyendo no entiendan y crean y se salven. Así dice el Señor en la profecía que está en Isaías. Miremos Juan 15, 22 al 25, la explicación que el Señor Jesucristo da aquí. Juan 15, 22 al 25, dice el apóstol Juan, las palabras del Señor: si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Otra vez, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. 25. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: me odiaron sin causa. Jesucristo está afirmando: lo que yo he hecho, nadie lo puede hacer. Él es el Hijo de Dios. Nadie ha hecho milagros. Aun cuando le dice: si yo he hecho a los demonios por Belcebú, entonces los hijos de ustedes o sus discípulos. Él nomás está refutando lo que ellos mismos proclaman que hacen. Aunque no hay evidencia que verdaderamente lo estuvieran haciendo. Pero no está diciendo: oh, yo lo hago y hay muchos otros que también lo hacen. No es eso, no. Nadie hace lo que el Señor Jesucristo hace. Y aquí Él afirma en el libro de Juan: si ellos no hubieran visto esto, si yo mismo no les hubiera hablado a ellos. ¿Está el Señor Jesucristo hablando personalmente con alguna persona hoy en día? ¿Está el Señor Jesucristo levantando muertos hoy en día? ¿Está alguien siendo testigo de lo que ellos fueron testigos? ¿Ha sido alguien criado con el conocimiento que ellos tenían, con las promesas que ellos tenían, con la evidencia que tenían de Dios? Cuando dice que por el dedo de Dios se refiere a cómo lo sacó de Egipto y está diciendo: ese soy yo. Nadie hoy en día tiene esa evidencia, nadie. La tenemos por fe en la palabra, así que esto no aplica hoy. Yo no creo que se pueda aplicar hoy. Y si tiene alguna aplicación es algo muy extremo. Tenemos que mantener la mente clara que Mateo está hablando de Jesús y los fariseos. Algo que sucedió en ese contexto. Donde Jesús dice: ustedes ya no tienen salvación por el tipo de conocimiento que ustedes tienen. La gente con más conocimiento del Señor Jesús será ellos, con más evidencia, testigos de Jesucristo mismo. Allí están. Jesucristo dice: para ustedes ya no hay salvación. Ustedes son malditos, porque ustedes son hijos del diablo. Si usted lee Juan 8, Jesucristo les dice: ustedes son hijos del diablo. El diablo es un asesino y desde el principio ha sido un asesino, y eso es lo que ustedes buscan hacer: asesinarme a mí. Y es lo que ellos quieren hacer. Lo vimos hace 2 semanas atrás. Ahora miremos, para terminar, ya vamos a terminar, ya estamos llegando al final. Bueno, la parte que no cubrí, cuando el Señor Jesucristo dice en el verso 33: o hacer bueno el árbol bueno de su fruto, o hacer malo el árbol malo de su fruto. Está diciendo todo ese de llamar lo malo bueno y lo bueno malo. Tomen una posición: o es bueno y es bueno, o es malo y es malo. Pero no estén manipulando las cosas como es, y eso es lo que ustedes hacen. Está exponiendo la religión de los fariseos, que solamente terminan en la mentira. Promueven la mentira, creen la mentira y actúan basados en la mentira. Ahora el 36, yo os digo que de toda palabra vana está la advertencia. Hice el énfasis con lo de la blasfemia al Espíritu para hacer la distinción de lo que Jesús dice aquí. Esta es la advertencia para usted, para mí y para toda esta audiencia que estaba escuchando a Jesús allí. Yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo que usted y yo decimos tiene mucho peso. Cuando alguien ofende con sus palabras, cuando alguien participa del chisme, la envidia, cuando dice mentiras, el que se deleita en la inmundicia y habla de eso, cuando habla ligeramente sin considerar el efecto de sus palabras, Jesucristo le está dando el peso a las palabras aquí.
Cuando sin tener pruebas firmes afirma algo que es una mentira contra otra persona. No se detiene a discernir y comparar lo que habla con la evidencia. Cuando no va a la palabra para revisar que lo que usted dice está en línea con la verdad. El que habla y habla, hay multitud de palabras, hay pecado. La advertencia es para todos nosotros. Y yo creo que todos nosotros cabemos aquí. Y usted dirá, bueno, yo soy muy cuidadoso con lo que digo. Vamos a Santiago, capítulo 3. Los fariseos, ese grupo de fariseos, no tenían perdón. Para ellos no había advertencia, para ellos no había evangelio, para ellos no había esperanza, para ellos no había salvación, para ellos el sacrificio de Jesucristo no era para ellos. Y el Señor Jesucristo lo está estableciendo allí. Plain, así claro lo está poniendo. Para ellos no es. Él no murió por ellos. Ellos están condenados. Pero mire lo que dice Santiago ahora pensando en nosotros, porque el Señor hace esa confrontación y ahora lo abre a todos los hombres. De toda palabra que digas, darás cuenta en el día del juicio. En Santiago 3, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiremos un juicio más severo, porque todos tropezamos de muchas maneras, si alguno no tropieza en lo que dice, presta atención, para esta persona son los $500, acuérdese. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de vuestra vida. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. En la parte anterior le dijo a los fariseos, ustedes son un árbol malo, así que el fruto de ustedes es un fruto malo. No digan que un árbol malo puede dar un fruto bueno. No digan que lo que ustedes confiesan puede ser bueno cuando ustedes son malos. Y aquí Santiago lo está expresando también. Ahora cuando dice, de toda palabra que digas, darás cuenta en el día del juicio, lo conecta inmediatamente con el juicio final, con el juicio ante Dios. El problema de los fariseos tuvo que ver con lo que ellos dijeron. Lo que ellos dijeron está reflejando lo que ellos creyeron, la mentira que gobernó su vida. Y lo que ellos creyeron dominaba sus acciones y su corazón estaba lleno de eso y era lo que manifestaban. Cuando usted y yo hablamos, ahora saliéndonos de allí, viniéndonos para acá, para nosotros, lo que nosotros decimos puede marcar a una persona por el resto de su vida o puede bendecir a una persona por el resto de su vida. La palabra tiene mucho poder, tanto poder que los fariseos quedaron sin salvación, tanto poder que Mateo traza una raya y divide completamente ese libro y ya no hay salvación para ellos. Nunca se les anuncia salvación a partir de allí. Lo que nosotros decimos tiene mucho peso. Se puede soportar más un golpe en la cara, porque la cara se puede sanar. Pero una palabra dicha con maldad penetra y es como un puñal que se queda dentro en el corazón y está sangrando allá adentro. Puede producir mucho daño en ese corazón. Cada persona es responsable de qué hace con lo que recibe. Pero aquí el Señor está hablando, está diciendo el que habla.
lo que usted dice, usted va a dar cuenta delante del Señor. Yo voy a dar cuenta delante del Señor. ¿A quién le habla? A usted y a mí, a todos ustedes. Usted puede señalar al de lado y dice, te está hablando a ti. Y me está hablando a mí. Aquí no hay excepciones. En esta parte ya no hay excepciones. Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que está en el corazón? ¿Qué es lo que llena su corazón? ¿Qué es lo que gobierna su corazón y sus pensamientos? ¿Qué es de lo que usted se alimenta cuando usted lee? ¿Qué es de lo que usted se está alimentando cuando usted lee? Si es que lee, porque hay mucha gente que ni siquiera lee. ¿O qué es lo que usted oye? Por ejemplo, hay personas que escuchan música mundana, cantan la letra de la música mundana y piensan que nunca van a dar cuenta de lo que están diciendo. Es un canto y todos lo cantan, suena bonito. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Jesús está mintiendo aquí? Cuando dice, de toda palabra que sale de tus labios, ¿darás cuenta en el día del juicio? ¿Usted cree que cuando usa palabras para ofender a su esposa, no hay una cuenta que tiene que dar delante de Dios? ¿O a su esposo o a sus hijos? ¿O a las personas en la iglesia? ¿O usted cree que cuando esa persona no está allí, usted está hablando de esa persona, usted no va a dar cuentas delante de Dios? Tenga mucho cuidado. Tenga muchísimo cuidado. Yo no sé por qué el Señor pone algo tan contrastante, o a lo mejor sí lo puedo ver, lo de los fariseos con el hombre en general. Es una advertencia de no llegar allí, de no caminar en esa dirección. Porque usted piensa que no va a ser juzgado, pero sus palabras eventualmente le van a llevar allí. Cuando alguien está enojado con otra persona, y dice una maldición, dice algo para ofender, y después dice, no quise decir eso. Sí quiso decirlo. ¿Y sabe por qué lo dijo? Porque estaba en su corazón. ¿Y sabe qué? Usted va a dar cuenta de eso en el día del juicio. Si no es Jesucristo el que está pagando por ese pecado. Tiene que arrepentirse. Tiene que hablar con la verdad. Tiene que tener pruebas que lo que usted conoce es verdadero. Es una advertencia de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Y el Señor conecta eso, de nuevo lo digo, con el día del juicio. Todos darán cuenta delante del juez, que es el Señor Jesucristo. Me voy a regresar a otro verso para mostrarle cómo el Señor sabe exactamente lo que hay en su mente y en mi mente. Verso 25. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo. Conociendo Jesús, apliquémoslo ahora a los últimos versos. El pensamiento de toda la iglesia del Valle Central nos dice, todos los hombres, todas las personas darán cuenta de las palabras que están usando. A veces es mejor, dice el libro de Proverbios, dice, aún el necio cuando se queda callado es tomado como sabio. Y cuando hablamos mucho hay que tener cuidado qué es lo que estamos diciendo. Porque en multitud de palabras siempre hay pecado. El libro de Efesios dice, habla con la verdad, cerciórate que estás diciendo la verdad. Porque si tú dices una mentira, y hay gente que se acostumbra a mentir y son mentirosos impulsivos, y mienten y piensan que lo que están diciendo es verdad, y lo siguen. Si usted dice una mentira, y usted no trata con esa mentira así, mire, en el acto, el padre de la mentira es Satanás. Si usted no trata con esa mentira, usted tiene que cubrir esa mentira con otra mentira después. No le pongas ahí los impuestos que hicimos tanto, ponle un poquito menos. ¿Quién se va a dar cuenta? El gobierno tiene tanto dinero, eso es mentira. Pásale a alguna feria por allí, la palabra condena eso es mentira. Di que yo no estoy, eso es mentiras. O cuando hay que dar cuentas, apliquémoslo en los ministerios. ¿Por qué esto? No, todo está bien. Es mentiras. El padre de la mentira es el diablo. El creyente no puede tomarse la libertad jamás de mentir, no puede. O si tiene que dar cuenta de algo y se queda callado cuando sabe que tiene que hablar, eso es mentiras también. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado con eso porque Satanás va a tomar ventaja de eso. Y le va a poner una trampa. Es importante lidiar con eso. Cuando usted habla, tome responsabilidad de lo que usted dice. Yo soy responsable de lo que he dicho. Yo soy culpable porque yo lo dije. En lugar de decir, es que ustedes me hacen enojar, es que ustedes, o es que tengo tanta presión. No, es usted.
El problema es usted. Y necesita confesarlo y lidiar con eso. De lo contrario, los fariseos dieron espacio a todo eso. Se acostumbraron, se movieron en eso. Y a lo que los llevó fue a blasfemar del Espíritu Santo. El resultado final nunca es bueno. Y el Señor Jesucristo advierte aquí. En el día del juicio, nadie puede decirle al Señor, Señor, es que tú no entiendes. ¿Quién le puede decir al Señor si Él conoce los pensamientos de todos? Ahí la advertencia está, hay que tener cuidado con eso. Nadie tendrá excusa delante del Señor. Si el Señor no hubiera venido y hubiera probado ser el Hijo de Dios y nos hubiera dado su palabra, entonces habría excusa. Pero Él vino. Usted ha escuchado la verdad. Ahora tendrá que dar cuenta delante de Dios porque su manera de hablar manifiesta lo que hay en su corazón. No puede estar neutral, esa es otra parte que vimos aquí. Tiene que tomar una decisión frente a Jesús y confesar sus pecados y confiar que la muerte y resurrección de Jesús es suficiente para darle perdón, salvación y vida eterna. Tiene que tomar una posición. Tiene que confesar, dar fruto de labios al declarar a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Entonces, está la condenación de los que blasfemaron, está la necesidad de tomar una posición y está la necesidad de ser conscientes de que hay un juicio sobre todo lo que decimos. Y quiero cerrar con esto, quiero moverme al evangelismo aquí, en Romanos 10, versos 9 al 10. Romanos 10, versos 9 al 10. Este es un llamado para usted que está escuchando este mensaje. Usted sabe que no está en Cristo, usted sabe que su vida no refleja lo que la Biblia dice, que es la vida de un creyente. Usted vive una vida sin poder, usted vive una vida sin vencer el pecado. Y lo que usted está confesando ahora simplemente le está condenando. Pero esto es lo que Dios le ofrece, para que usted dé fruto de sus labios para salvación, si el Señor está obrando en su corazón. Versos 9 y 10. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pero es necesaria una confesión, dice aquí. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Su manera de hablar tiene que estar en línea con lo que usted ha confesado y con el Rey a quien usted le sirve. Usted le pertenece a Él. Él le va a pedir cuentas de todo lo que usted dice, de todo. En cuanto a Israel, no hay salvación. Eso se cerró ahí para ellos. Hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, se vuelve a abrir. Pero ahorita está cerrada la puerta para ellos. Son pocos los judíos que vienen en fe al Señor. Son pocos, pero no la nación, no todavía. Y aquí queda cerrado ese capítulo para ellos y se abre más para los gentiles. Vamos ahora, ¿por qué no nos ponemos de pie? Mi pregunta para usted mientras empezamos a orar. Sea honesto, sea honesta. ¿Qué es lo que confiesan sus labios? Si usted pudiera grabarse todo el día cuando usted está hablando y al final del día usted pone esa grabadora y empieza a escuchar lo que usted ha dicho durante ese día, ¿qué es lo que confiesan sus labios? Usted dice que es cristiano. Yo acabo de leer un texto donde dice confesar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Pero resulta que su conversación de todo el día, Jesucristo no aparece, en su confesión no es el Señor Jesucristo. Hay algo inconsistente allí, acuérdese. Usted va a ser juzgado por todas las palabras que dice. No necesariamente esas palabras tienen que ser para ir a ofender a otra persona, pero están en relación con Cristo Jesús porque no puede tener una posición neutral ante Él. Y si su vida diaria refleja que usted no confiesa al Señor Jesucristo, confiéselo, arrepiéntase, venga a los pies del Señor. Él le ofrece salvación, Él le ofrece vida eterna. Hoy usted lo puede hacer. Allí donde usted está, en su corazón y con sus labios confesar al Señor Jesucristo. Si Dios le está dando esta fe y si Dios está obrando así en su corazón, hágalo. No se quede donde está. Padre, gracias Señor por lo que podemos estudiar aquí. Es una porción muy, muy intensa que demanda seguramente 2, 3 mensajes más, pero queremos verlo así, Señor, conciso, centrado en lo que sucedió allí. Y cómo este grupo de hombres quedó completamente cerrado, sin salvación. Y obviamente Cristo no murió por ellos porque su muerte no fue en vano y les está diciendo de frente, camada de víboras, para ustedes no hay salvación. Ustedes están condenados como los demonios. Pero para la audiencia está diciendo,
No puedes tener una posición neutral. Y no puedes llamar a lo que es malo bueno, ni a lo bueno como malo. Tienes que tomar una decisión en cuanto a lo que es bueno y seguir allí. Y considerar lo que hablas, porque eso muestra dónde estás. En lo malo o en lo bueno. O si estás neutro, sabes que estás en lo malo. Necesitas salvación. Señor, ayúdanos a revisar nuestros corazones. A revisar nuestro hablar. ¿Qué es lo que confesamos? ¿Qué es lo que hablamos? Ayuda a los que están aquí, Señor, que piensan que una vez confesaron el nombre del Señor Jesús y ya nunca más lo tienen que hacer y nunca hablan de Él, Señor. Ayúdales a entender que no son salvos, que no están en la fe, que tú no perteneces a sus vidas, que tú no eres el Señor de ellos. Ayúdalos a entender que necesitan hacer una confesión genuina al venir a tus pies arrepentidos. Y vivir confesando a Cristo Jesús, vivir confesando la palabra, vivir proclamando la verdad y denunciando lo que es malvado y perverso. Ayuda, Señor, a que haya claridad en este pensamiento, en lo que tú nos dejas ver a través de este mensaje, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y oramos por la fe, Señor, para los que estás llamando, para que crean en su corazón y confiesen con sus labios, para que tengan salvación, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga.